que está en Lucas capítulo 14, versos 15 al 24. Escuchen bien para tener detalles de la parábola, de lo que dice el Señor Jesucristo. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Note que ahí saca a colación el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una, ¿qué dice?, comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme, como nuestro hermano Mati, ¿cierto? Y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Oremos al Señor. Querido Dios, en el nombre de Jesús quiero pedirte, Padre, tu asistencia en este momento, Señor. Ayúdame, Padre, en mi debilidad, Señor, para predicar tu palabra, guiado por el Espíritu Santo, y que sea tu palabra, Señor, la que produzca en los corazones necesitados de Cristo la salvación. Y también que produzca en nuestros corazones, Padre, gratitud, asombro, Señor, y alabanza a tu nombre. Te pedimos, Padre, que tú seas obrando en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta parábola, esta historia nos habla de una invitación. Y es de lo que quiero hablar hoy, acerca de la invitación de Dios. Obviamente porque esta parábola está representando la invitación que Dios hace a los pecadores. Es una invitación abierta a todo aquel que quiera venir a este banquete. Y la historia se basa en la dinámica que tiene esta invitación, que primero es rechazada por la gente, rechazada por aquellos que son explícitamente invitados, directamente invitados. Ante las excusas de estas personas, ante la negativa, el Señor que invitó al banquete a esta gente, a esta cena, se enoja. Porque obviamente hay un menosprecio hacia lo que Él está haciendo. Y seguido de eso vemos cómo este Señor decididamente le dice a sus siervos que traigan, no que inviten, ojo, que traigan a aquellos mancos, ciegos, pobres, para que ellos sean los que realmente disfruten de este gran banquete que Él está ofreciendo. Y aquellos que fueron primeramente invitados, ellos van a sufrir el estar lejos de este privilegio de gustar mi cena. Esta frase que ocupa al final de la parábola Jesucristo para referirse a las palabras que este Señor dice, gustar mi cena, obviamente está queriendo hablar del privilegio y del gozo y del gusto de participar del reino de Dios. Porque como hemos dicho, el entorno de todo lo que está diciendo Cristo está centrado en el reino de Dios. Es ahí donde está dirigida las palabras, porque justamente a la luz de lo que dice este hombre, cuando dice: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Qué dichoso va a ser
aquella persona que coma pan en el reino de Dios, que participe del reino de Dios, que comparta el reino de Dios. Bueno, el reino de Dios es más que comer pan. Cristo sabiamente se aleja un poco de esta idea de comer pan en el reino, como decía esta persona, y habla de un banquete, de una cena, lo cual nos habla de la gran dimensión del gozo que hay dentro de este reino donde Cristo es el Rey. Entonces, aquí vemos nosotros de alguna manera tipificada la gran invitación que Dios hace a los pecadores. Y a lo menos podemos ver tres cosas interesantes en esta narrativa, bueno, muchas más, pero yo quiero de alguna manera ver tres aspectos que tienen esta historia que hacen resaltar los elementos más importantes de ella y que nos conectan con lo que Dios intenta hacer en tu vida y en mi vida. Y lo primero es que esta invitación representa la hermosa invitación que Dios hace al pecador. Es una invitación hermosa. Lo segundo que vamos a ver es cómo esta negativa de ir a esta cena representa no solamente la negativa, sino la rebeldía del hombre y de la mujer que rechaza esta invitación que Dios hace. Y en tercer lugar, quiero ver cómo esta cena representa la manera en que Dios hace partícipes a nosotros los pecadores de su reino. Entonces, por una parte, lo hermoso de esta invitación. Segundo, lo malo de la negativa del pecador. Y tercero, ¿cierto?, es como Dios, la manera en que Dios comparte de su reino con los pecadores. Esta es una cena, y obviamente las cenas, a la luz del contexto histórico de esos tiempos, y obviamente ahora también, es una comida que se hace ya tarde-noche, ¿ya? Es terminando el día, terminando los quehaceres del día, terminando todas las labores. Por lo tanto, es una instancia en donde teóricamente todos pudieran participar, a no ser que tengan una buena excusa. Sin embargo, a la luz de lo que vemos en esta narrativa, las excusas que dan esta gente no son buenas. Es más, son ridículas. Lo vamos a ver después. Pero no podemos dejar pasar el hecho de asombrarnos de que esta invitación hecha por este Señor es una invitación maravillosa. Es una invitación maravillosa. Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. La idea del versículo 16 es que entendamos que esta gran cena es algo enorme, es algo donde esta gente va a encontrar un montón de manjares, un montón de disfrute en cuanto a la comida que este rey ofrece, o este señor. Note que la narrativa le llama Señor. Siempre cuando Jesús habla, o muchas veces que Jesús habla en parábolas, habla poniendo a un Señor como el personaje principal de la parábola. Y este Señor obviamente quiere representar a la persona de Dios o a la persona de Cristo, quien de alguna manera es exactamente, o sea, de una buena manera tipificado como un Señor. Es alguien que tiene riquezas, es alguien que tiene posesiones y que está ahí lleno de disfrute, de posesiones, de riquezas que él quiere compartir con otros. Pero es un Señor. Es una persona rica, como decimos aquí. ¿Ya? Entonces, el recibir una invitación de una persona como esta, de un Señor, pudiera ser para nosotros un privilegio. Si usted de pronto recibe una invitación personalmente de una autoridad muy grande,
invitándole a participar en una actividad o en una cena como esta. Entonces usted debiera entender que es un privilegio que esta persona le haya considerado para invitarle. Segunda cosa, usted pudiera considerar tal vez que es una gran oportunidad para entrar en buena relación con esta persona. El ser humano busca siempre privilegios, ¿cierto? Dicen por ahí que mejor son las amistades que el dinero. Entonces pudiera alguien pensar, wow, es una buena oportunidad para lograr lazos de amistad con esta persona, de tal manera que esa amistad pudiera beneficiar mi vida, porque es un Señor. Pero en esta invitación, obviamente, como vemos después, no pesó aquello de que sea un privilegio o sea una gran oportunidad. Simplemente la invitación fue desestimada. Y cuando alguien desestima una invitación de esa manera, puede ser por muchas razones, pero a la luz de lo que dice el relato bíblico, estas personas simplemente muestran un desinterés, no del banquete, no de la cena, sino que del Señor que está invitando. Ellos no tienen el interés de relacionarse con este Señor. Ellos no tienen el interés de entender que es un privilegio estar ahí. Ellos simplemente rechazan esta invitación porque no dimensionan a lo que están siendo invitados. Y obviamente cuando Cristo menciona a este Señor dando una gran cena, porque es la expresión que ocupa, Él hizo una gran cena, un gran banquete, no fue un coctelito, no fue una colación, no fue una pequeña merienda, era una gran cena, era un banquete. Obviamente esto quiere tipificar la celebración, el gozo, la abundancia que hay en el reino de Dios. El reino de Dios generalmente es descrito con estos epítetos, ¿cierto? Estas palabras, estos términos por Cristo. De hecho, en la parábola de los talentos, Él habla de entrar en el gozo de su Señor. Entonces, el reino de Dios es el reposo de Dios, el gozo de Dios, el disfrute de Dios. El Señor nos ha creado en este mundo, en esta existencia, nos ha dado existencia para que vivamos para su gloria y para que disfrutemos de Él por toda la eternidad. Entonces, hermanos míos, el reino de Dios es gozo, es paz, es disfrute, es celebración. Y es una buena manera de entenderlo con la descripción que hace Cristo, una gran cena. El Señor quiere aquí transmitir y compartir su gozo con los demás. Y hace una gran cena. La palabra del Señor, por ejemplo, ahí en Salmos capítulo 36, nos describe un poco desde la impresión del salmista, lo que para el salmista y para nosotros, obviamente, es el reino de Dios. Salmo 36 dice lo siguiente, el verso 7 y 8. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. ¿Cómo es descrita aquí la vida con Dios? Torrentes de delicias, grosura en su casa, abundancia, gozo, disfrute, dicha, plenitud. Es una gran cena. El salmista también en una oportunidad nos dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Entonces, en la presencia de Dios, en el reino de Dios, hay dicha, hay plenitud, hay abundancia, hay gozo. Es un banquete, es una gran cena, es una celebración, es un privilegio que Dios te invite a esa cena.
Es un privilegio que Dios te invite a ser parte de su reino. Es una gran oportunidad esta invitación que Dios hace al pecador para ser parte de su reino, para ser parte de su iglesia, para ser parte de su pueblo. Es una buena oportunidad, es una gran oportunidad, un gran privilegio que Dios te da. Tal como esto es representado en esta parábola. Ahora, si el reino es un reino de gozo y de plenitud y de dicha, ¿por qué cristianos sin gozo? Bueno, el problema son los cristianos, no es el reino. Es como estar en un banquete, en una gran cena con tu cara amargada. El problema no es la cena, el problema no es el entorno, el problema no es todo lo que Dios tiene para ti, porque Dios ha prometido muchas cosas para tu vida y esas promesas son el sustento de tu vida y eso debiera sustentar tu gozo, tu gratitud, tu disposición. Pero ¿qué pasa cuando hay un cristiano sin gozo? El problema del cristianismo, no el reino de Dios. Hay algo que está fallando en ti. Pon tu conciencia delante del Señor y examina tu corazón, porque, hermano mío, el cristiano está viviendo en una situación de privilegio dentro del reino de Dios. ¿Cómo será la eternidad? ¿Cómo es descrita la eternidad en la Biblia? Como una eternidad llena de gozo. Ya no habrá más llanto ni dolor, dice la Biblia. Es el reposo eterno de Dios. Es un estado de reposo y de dicha eterna, en donde nosotros podremos vivir, porque viviremos eternamente. Amén. Viviremos eternamente. Tendremos existencia, tendremos actividad en nuestra vida. Pero ¿cómo será nuestra actividad, nuestra existencia? Llena de gozo, viviendo para la gloria de Dios. No tocando arpas como muchos piensan, ¿cierto? No. Los nuevos cielos y la nueva tierra son para vivir, para desarrollar una vida, pero en la plenitud de Dios, en el reposo de Dios, en la dicha de Dios. Hermano, y esa vida eterna que vamos a experimentar de manera perfecta en ese momento, esa vida eterna no va a empezar ese día. Esa vida eterna ya empezó hace rato en tu vida. Pero ¿qué pasa? Que no vives con gozo. ¿Estás esperando esa perfección aquí en este mundo? Hermanos, el reino de Dios es escrito en esta parábola como un reino, como un estado de privilegio de parte de Dios, como el reposo eterno de Dios. Dice que esta cena fue hecha por este hombre y en su corazón tenía el deseo de convidar a muchos. A muchos. A la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados. Note que ya había convidado ya había mandado las invitaciones. Ahora les manda a recordar ese compromiso. Les dice a los convidados, vengan porque ya está todo preparado. ¿A qué hora les manda a decir? A la hora de la cena. ¿Cuándo es la cena? A la tarde, ¿cierto? Tarde, noche, cuando terminan las actividades. Entonces, el corazón de este Señor representa el corazón de Dios, que está dispuesto desde su santidad y perfección, está dispuesto a compartir su reino y a invitar a pecadores como nosotros a ser parte de él, a ser parte de su reino. Y él tiene dice que tiene muchos invitados. Pero ahora quiero hablar de lo que sigue.
la negativa de estos invitados. Yo no sé si el presidente lo invita a comer, usted le mandaría una nota, no puedo ir. Bueno, si yo le invito a almorzar y me dice no puedo ir, no pasa mucho, ¿cierto? No es muy relevante tal vez. Pero cuando hablamos de dignatarios, no es tan simple el asunto. Y si es de Dios la invitación, si Dios te está haciendo invitación a ti personalmente, a venir a Cristo, a venir a su reino, a ser parte de su familia, y tú no consideras esa invitación como algo valioso, como un privilegio o como una gran oportunidad, no solamente estás haciendo un desaire a Dios, de hecho no le haces un desaire. Estás sentenciándote a ti mismo a la muerte eterna. El que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Tú te puedes rehusar? Bueno, todos nos rehusamos. La negativa del pecador es una manifestación de su rebeldía. No es que el pecador desde su voluntad diga, no, esto no me conviene, esto me conviene. No, no es un tema de que el pecador considera si es bueno o no es bueno, si es correcto o no es correcto. La negativa de un pecador de rechazar el Evangelio es la manifestación más clara de su rebelión con Dios. Y la rebelión con Dios es parte de nuestra naturaleza humana. La palabra del Señor, el apóstol Pablo hablando, dice que nadie busca a Dios. No hay quien busque a Dios. Desde nuestra voluntad no buscamos a Dios. Ojo, que esto no está hablando de que tú no tengas intereses religiosos. Sí, tal vez tú tienes inquietudes religiosas. Tal vez más de una persona en esta vida tiene inquietudes religiosas, pero buscar al Dios verdadero, ninguno de nosotros tiene esa inclinación natural, porque somos pecadores, porque estamos muertos espiritualmente. Y aquí vemos que estos invitados se negaron, rechazaron esta invitación. Miren lo que dice el verso 18. No fueron algunos que dijeron no. No fueron algunos que dijeron no queremos ir. Fueron todos. Fueron todos. Verso 18 dice, y todos a una comenzaron a excusarse. Excusarse. Y el primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, y te ruego que me excuses. Bueno, aquí aparecen tres excusas, ¿ya? Aparecen tres excusas. Pero si bien es cierto, hay tres excusas, no significa que tres personas se excusaron. Porque el verso 18 dice que todos se excusaron. Significa que todos los que recibieron esta invitación rechazaron la invitación. Se negaron a ir. Desestimaron esta invitación. Menospreciaron el banquete. No importaba si este que invitaba era un señor o no. No importaba si aquel que estaba invitando era un dignatario. No importaba si se iba a ofender. No importaba nada. Ellos no quisieron ir a la cena. Entonces, no sé si te das cuenta, pero esto representa la negativa, el rechazo, que es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Y dice, no quisieron ir. Ahora, las tres excusas que dan
no significa, vuelvo a repetir, que fueron 3 personas que se justificaron, sino que de alguna manera estas excusas son puestas ahí para que nosotros nos demos cuenta la calidad de estas excusas. Y uno pudiera decir, bueno, estas excusas son sensatas, tienen sentido. Pero si nosotros miramos con detalle la historia, vamos a ver que no tienen sentido, todo lo contrario, son ridículas. Porque algunos dijeron, bueno, el primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Bueno, ¿a qué hora era la cena? ¿Quién va a ver una hacienda en la noche? ¿Note? Es como cuando alguien no va al trabajo y le dice al jefe, lo que pasa es que inventa una estupidez. Se cortó el agua. No había agua en mi casa. Eso en el colegio funciona a veces, ¿cierto? Pero en el trabajo no mucho. ¿Qué va a hacer el jefe? El jefe sabe, no que tuviste un gran problema con el agua, sino que sabe que tú no quisiste ir al trabajo. Son excusas ridículas que caen por su propio peso, que no son sensatas, no son racionales, que son dichas para salir del dilema, salir del problema, para de alguna manera decir algo del por qué no quisiste ir. El problema de fondo es que estas personas no quisieron ir a la cena. La segunda dice, otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. En la noche también. ¿Quién va a probar sus bueyes en la noche? ¿Se dan cuenta de la intención de cómo Cristo habla esta parábola? Está queriendo decir en otras maneras las excusas que pusieron son absolutamente ridículas. Ahora, ¿por qué la intención de Cristo de ridiculizar las respuestas y las excusas de esta gente? Tienen una intención. No hay excusa que sea sensata a la hora de dar cuentas a Dios. Un día tú y yo tendremos que dar cuentas a Dios. Tú y yo somos responsables delante de Dios. Tú pudieras vivir ajeno a Dios toda la vida. Tú pudieras toda la vida estar rechazando el Evangelio. O incluso tú toda la vida pudieras estar rechazando la idea de la existencia de Dios incluso. No importa cómo estés tú en toda tu vida viviendo, un día vas a tener que dar cuentas a Dios. Un día vas a tener que dar cuentas a Dios, porque tú y yo somos responsables por nuestra vida delante de Dios. Y Dios dice en su palabra que traerá toda obra a juicio, sea buena o sea mala. Dios nos va a juzgar por nuestras obras. Dios te va a juzgar por tus obras, no tus intenciones. Yo tuve la intención de ir a la cena, pero sabe que no puedo. Buena intención, ¿cierto? No, Dios no te va a juzgar por las intenciones que tuviste. Es por lo que hiciste en concreto. ¿Realmente rechazaste tu justicia propia y abrazaste la justicia de Cristo? ¿Realmente has entregado tu vida a Cristo como Señor y Salvador? ¿O simplemente eres un simpatizante de Dios? Aquí en la tierra, estas excusas funcionan a veces. Como dije, ¿cierto? El jefe puede decir, ya, no le creo mucho a este tipo, pero ya, en fin, acepto su excusa. Tal vez ahí funciona. Pero con Dios no. No hay excusas que puedan ser válidas desde nuestra perspectiva con Dios. No hay excusas. Por eso son ridículas estas excusas.
Verso 20, otro dijo, acabo de casarme, por tanto no puedo ir. Esto es más ridículo. ¿Usted cree que recién casado es una buena excusa para no asistir a una invitación de una cena? No, no es una buena, de hecho todo lo contrario, es una buena oportunidad para, ¿cierto?, disfrutar ahí con la esposa, recién casado. Pero se da cuenta que sistemáticamente Cristo quiere hacernos ver la ridiculez de la argumentación humana ante la invitación que Él hace por el Evangelio. Cristo te está invitando a ser salvo. Cristo te está invitando a ser perdonado. Cristo te está invitando a ser receptor de la vida eterna. A compartir la eternidad que Él tiene contigo. A darte vida espiritual. A darte el perdón de tus pecados. A darte paz con Dios. Dime, ¿qué de malo hay en el Evangelio? Dime una sola cosa mala que hay en el Evangelio que sea suficiente argumento como para rechazarlo. Un solo atributo que sea malo en Dios y que dé toda la razón para ti para rechazarlo. No hay. Entonces, ¿por qué el hombre tiende a rechazar aquello que es bueno? Por la rebeldía de tu corazón. Es por la rebeldía de tu corazón. Todas las expresiones del ser humano en contra de Dios son rebeldía. El ateísmo es rebeldía con Dios. Así mucha gente hoy día da excusas, ¿cierto? Algún día buscaré al Señor, dice. No sé, algún día voy a buscar. Y ese día nunca llega. Y es probable que Dios no te dé más días de los que tú piensas. ¿Crees que puedes agendar a Dios? 2022, ya, 2025 voy a buscar al Señor. Agendado. No. No. Si me convierto, se van a ir todos mis amigos. Sí, es probable. Y eso significaría que no son tan amigos, parece. Por una parte. Y otra cosa que tú te pararías delante del Señor en el día de que tengas que dar cuentas a Él y decirle, Señor, es que no te busqué, realmente te rechacé porque el Pablo se iba a enojar conmigo y también el Jorge nunca más me iba a tomar en cuenta, entonces no, era mucho perder. ¿Tú crees que esa excusa es válida delante del Dios eterno? ¿Notas cómo nuestras excusas son ridículas? Busca al Señor. No, es que tengo tanto que dejar. Bueno, ¿te está pidiendo el Señor dejar para que Él esté contento contigo? No. ¿Tú crees que Dios está esperanzado en que tú reformes tu conducta para que tú le aceptes? No. Dios sabe lo que eres. Dios sabe lo que eres. Él sabe que eres incapaz de buscar a Dios. Él sabe que eres incapaz de siquiera pensar en algo bueno. Que estás imposibilitado moralmente. Él lo sabe. Entonces, ¿por qué la gente pone excusas? Bueno, la palabra del Señor en Juan capítulo 5 nos menciona, creo, la verdad fundamental del por qué la gente pone excusas. ¿Por qué el ser humano pone excusas? Bueno, por lo que dice en el verso 40 del capítulo 5 de Juan. Dice, no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Por qué la gente no quiere ir a Cristo? Porque no quiere. Porque no quiere. Ese es el verbo que ocupa, ¿cierto? No quieren.
Entonces, ¿por qué no tienen vida espiritual? Porque no quieren venir a Cristo. Pero está el otro dilema, ¿cierto? ¿Y por qué no vienen a Cristo? Porque no tienen vida espiritual. Pero no quieren. El ser humano, tú como pecador, has rechazado el Evangelio por una sola razón. No importa las excusas que tú pongas, no importa cuántos argumentos tengas en tu mente. Hay una sola razón por la cual no te has entregado a Cristo, porque no quieres. Porque en tu corazón hay mucho que perder, según tú. Y ahí están estos invitados, privilegiados, mira, recibir una invitación de este Señor a una cena, a un banquete tremendo. Y dicen, no podemos ir, no queremos ir. ¿Cierto? O sea, disfrazan su no queremos de no podemos. Así disfrazas tú cuando rechazas a Cristo tus argumentos. En vez de decir derechamente no quiero, tú dices que no puedo. Ahora, tenemos ahí en la parábola el Señor diciendo, bueno, entonces no hay cena. No. Note que esto está representando el corazón del Señor. Él quiere compartir su reino. Él quiere compartir el privilegio de estar en ese gran banquete, en esa dicha, en ese reposo que Él ofrece al pecador. Él quiere hacerlo. Él está empeñado en compartir con nosotros su reino de gozo. ¿Pero de qué manera? Bueno, invitar, lo único que generó es rechazo. Entonces ya la invitación no es el método a través del cual el ser humano, el pecador, puede llegar a Cristo. No una mera invitación esperando una reacción voluntaria de estos invitados. No, Dios ofrece su salvación al pecador, pero Él no está esperando una reacción voluntaria del pecador, porque el pecador es rebelde por naturaleza. Entonces la otra parte de la historia nos habla de la manera en que Dios decide hacer partícipe de su reino a los demás. Y mira lo que dice el capítulo 14 de Lucas, donde estamos. Verso 21, vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, ¿qué pasó con el señor? Se enojó. Enojado. ¿Por qué se enojó? Porque él sabía que estas excusas no eran excusas válidas. Él sabía que realmente esta negativa era parte del rechazo que tenían hacia él. Entonces, enojado, el padre de familia le dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad. ¿A dónde va a buscar gente? Antes, ¿dónde fue? A invitar, casa por casa, a sus invitados. Obviamente, en el contexto de esta parábola, no podemos dejar de pasar por alto el hecho de que es probable que Cristo esté enlazando esto de los invitados al pueblo de Israel. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Ya? Sin embargo, obviamente esto representa la actitud del mundo en general, porque no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Pero ahora dice, vayan por las plazas, por las calles de la ciudad. Es ahí donde el Señor va a buscar gente para su cena. ¿Y qué dice? Y trae acá. Ya no es una invitación esperando que lleguen los invitados. Hoy no han llegado los invitados, ¿cierto? No, ahora no es una invitación esperando la reacción. Ahora dice, siervos, tráiganmelos. Ahora, eso es consistente con lo que dice respecto de las personas a las cuales está apuntando ahora el Señor. Trae acá a quién. ¿A quién debía traer el siervo?
a los pobres. ¿A quién más? Los mancos. Ahí la palabra manco es una palabra que se puede traducir como lisiados, minusválidos. Entonces ya están los pobres. ¿Qué más? Los cojos. ¿Y quiénes más? Pregunta, ¿usted piensa que en ese tiempo a un pobre se le iba a pasar por la cabeza que un gran señor lo iba a invitar a un banquete? La pregunta es, ¿cómo podría el pobre llegar a la hacienda del gran señor e ir al banquete? La idea de aquí es la imposibilidad. ¿Me entiende? Los pobres, los lisiados, los cojos, los ciegos representan la imposibilidad por iniciativa propia de llegar a una situación como ese banquete. Nunca se le pasó por la mente a ese pobre que iba a llegar a ese banquete. Y los lisiados, los cojos, los ciegos, está hablando de gente que por iniciativa propia o por su propia valía no pueden llegar ni siquiera a la casa donde se va a hacer el banquete. ¿Cómo va a llegar un lisiado? ¿Cómo va a llegar un ciego a donde se está haciendo la cena? ¿Cómo llega? ¿Se da cuenta? Está hablando de la imposibilidad. Por eso es que el Señor le dice, tráelos, anda y tráelos. Y hermanos y amigos, esa es la manera en que Dios decide compartir su reino contigo. Si estás aquí escuchando el Evangelio, es que Dios quiere traerte a Cristo. Él quiere traerte a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque Él considera tu imposibilidad. Él sabe que tú eres pobre, minusválido espiritualmente, cojo, ciego. En una oportunidad, Pedro, ante el gran asombro del despliegue del poder del Mesías, le dijo a Cristo: Pedro, apártate de mí, que soy un hombre pecador. En ese momento Pedro estaba expresando palabras que donde él reconocía su indignidad, donde asumía su pobreza. Y ahí uno encuentra un poco de explicación por qué Cristo se preocupó tanto de sanar cojos, ciegos. Lamentablemente algunos lo toman como un buen curandero nomás, ¿cierto? No, porque esos cojos, esos ciegos, esos leprosos nos representan. Gente que por nuestras condiciones naturales, de nuestra naturaleza pecaminosa, tenemos una imposibilidad terrible de buscar y de hallar a Dios. Pero tal como en esta cena, gloria al Señor que un día Dios dijo, tráelos. Y ahí van los ciegos, los cojos, al gran banquete, a la gran cena. Y ahí vamos nosotros, los pecadores, los miserables pecadores, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Pero somos llevados hacia Cristo para ser partícipes de ese reino precioso que es el reino de Dios. El gran banquete. Dios trae a aquellos que gustarán de su reino. La realidad del hombre es que el hombre no busca a Dios. Ustedes no vienen a mí porque no quieren. Nosotros tenemos culpa, pecado, castigo, estamos muertos espiritualmente. ¿Cómo llegaron estas personas al banquete? Bueno, llegaron porque los trajeron. Tu incapacidad como pecador no tiene que ver con tu capacidad intelectual. Cuando la Biblia dice que tú eres incapaz de buscar a Dios, no está hablando de una incapacidad intelectual. No está hablando de que para ti es medio difícil razonar. Está hablando de tu incapacidad moral.
Por lo tanto, la Biblia, cuando habla del rechazo que el hombre tiene por naturaleza de Dios, no está hablando de un rechazo en donde él saca conclusiones lógicas y dice, no, mejor no Dios. No, está hablando de que nuestra naturaleza resiste a Dios, rechaza a Dios, se rebela contra Dios. Por eso es la imposibilidad por iniciativa propia de encontrar a Dios. Hay una incapacidad moral. Hay una incapacidad moral. Alguien lo especificó así. No es lo mismo decirle, no sé, al hermano José, ¿puede usted apagar este amplificador? Bueno, y él tiene la capacidad de caminar y apagarlo. No estamos hablando de esa capacidad de hacer cosas. De la capacidad moral se habla cuando, si yo le dijera, hermano José, ¿usted puede darle un puñetazo a su hija? No puedo, pastor. ¿Cómo que puede? Si usted es más fuerte que ella. Pero no puede. ¿Por qué no puede? Porque hay incapacidad moral. Porque en su corazón no está esa inclinación y... ¿Me entiende? Cuando me dice no puedo, no está diciendo que él no puede físicamente. Está diciendo que hay algo en él que le imposibilita. Así es la incapacidad moral. Así es la incapacidad moral del ser humano cuando la Biblia dice que no hay quien busque a Dios. Es por eso que es necesaria la acción de Dios. Es por eso que es necesario que en vez de volver a imprimir invitaciones y mandarlas, el Señor dijo, traigan lo mejor, tráiganlo. Vaya por todas partes y traiga gente. Y cuando llegó el siervo dice, Señor, trajimos una montonera de gente, pero aún queda espacio. ¿Y qué dijo? Entonces anda por todas partes y fuérzalos a entrar. Hay una incapacidad moral que solamente Cristo puede romper. La palabra de Dios, Cristo hablando, dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si el Hijo te libertare, seréis verdaderamente libres. En una oportunidad, el Señor Jesucristo dijo así, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Ve? Traer. Y yo le resucitaré en el día postrero. Por eso nuestra oración es, Señor, haz la obra en Él. Señor, ten compasión de Él. Haz tu obra en Él. Nosotros somos los que estábamos lisiados, ciegos, pobres, imposibilitados de buscar por nuestra iniciativa propia a Dios. Pero un día recibimos la obra del Espíritu Santo. Y un día literalmente a través de la obra del Espíritu y a través del poder de la palabra, Dios nos trajo a Cristo. Tal como esos amigos trajeron a ese lisiado y lo bajaron por el techo. Ahora, ¿cómo yo puedo ir a Cristo si no puedo? El poder de la palabra. ¿Cómo podía Lázaro salir de la tumba si estaba todo amarrado? El poder de la palabra. ¿Cómo Lázaro podía salir de la tumba si estaba muerto? El poder de la palabra. Lázaro, ven fuera. Y ese muerto envuelto en sábanas salió fuera de la tumba. ¿Podía él hacerlo por iniciativa propia? No. De ninguna manera. Por eso Cristo esperó más días, ¿cierto? Pero Cristo lo hizo con el poder de su palabra. Cristo quiere darte vida hoy día. Vida espiritual, vida eterna, el perdón de tus pecados. Y más allá de tu imposibilidad moral, más allá de tu condición de pecado, de miseria,
más allá de la culpa que tienes sobre ti y más allá del castigo merecido que tienes sobre tus hombros, Cristo quiere darte perdón de tus pecados y librarte de la condenación eterna. Y Él lo puede hacer con el poder de su palabra. Ven a Cristo y vivirás. Ven a Cristo y vivirás. Cristo llama poderosamente a la vida a aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. Y nosotros que somos cristianos, nunca, hermano, olvidemos que Dios escogió a lo necio, a lo vil, a lo menospreciado de este mundo. Nosotros no somos personas que llegamos al reino con una invitación en mano. Nosotros estamos disfrutando del banquete de Dios porque fuimos llevados por Él. Que no merecíamos estar ahí. ¿Sabe quién tenía que estar ahí? Gente digna. Y nosotros no éramos dignos. Pero Cristo nos hace dignos. Porque en Él tiene complacencia el Padre y nosotros estamos en Él. Somos aceptos en el amado, dice la palabra. Así que gloria al Señor por Cristo. Y si tú no tienes a Cristo, ven a Cristo y vivirás. Ven a Cristo y Él te dará paz con Dios, vida eterna, perdón de pecados y una participación eterna en el reposo de Dios, en el banquete de Dios, en la gran cena que es el reino de Dios, donde hay gozo, plenitud y dicha para siempre. Oremos.